Vamos a resolver el desarrollo y análisis de la mezcla binaria de N-hexano y N-heptano como nuestro proyecto final. Para poder determinar este problema, primero que nada necesitamos buscar en nuestra tabla de vapores el A, B y C de tanto heptano como hexano de la ecuación de Antoine. Una vez determinado, vamos a calcular nuestra presión burbuja, nuestra presión de rocío, nuestra temperatura de burbuja y nuestra temperatura de rocío. Para comenzar con el inciso A, vamos a determinar la presión burbuja de la mezcla. Primero tenemos que obtener las presiones de saturación del hexano y del heptano con la ecuación que ya habíamos determinado anteriormente. Después aplicaremos la ley de Raoult, que pues nos va a dar que la presión es total a la suma de presiones parciales por cada componente. Para interpretar esto en Excel, determinaremos que Excel nos dará una multiplicación de la fracción molar líquida de cada componente por su presión de saturación y sumando ambos resultados. Una vez obtenida nuestra presión burbuja, en la hoja de cálculo se dividió la presión parcial de cada componente entre la presión parcial. Esto nos va a ayudar a obtener automáticamente las fracciones molares del vapor. Finalmente vamos a verificar nuestra comprobación con la ecuación Y1 más Y2 igual a 1 para confirmar que nuestro cálculo es correcto. Ahora vamos a comenzar con el inciso C, que es nuestra presión de rocío. Aquí se utilizaron nuevamente las presiones de saturación calculadas con la ecuación de Antoine. Después vamos a aplicar la ecuación de presión de rocío, que ya teníamos determinada en nuestro Excel. Vamos a calcular primero cada término de la sumatoria, dividiendo la fracción molar del valor del vapor entre su presión de saturación. Esta va a ser nuestra manera para expresarla y que pueda ser interpretada en nuestra gráfica. Ya posteriormente pues vamos a sumar ambos valores y finalmente vamos a obtener nuestra función, obteniendo así la presión rocío. Ahora vamos a continuar con la tabla del inciso C, que es la temperatura de burbuja. En esta tabla la presión permanece constante y la incógnita sería nuestra temperatura. Primero vamos a calcular un intervalo aproximado de temperaturas despejando la ecuación de Antoine, que sería T igual B sobre A menos logaritmo de P menos C. Este cálculo nos va a permitir conocer una temperatura mínima y máxima para comenzar con las iteraciones. Después vamos a elegir una temperatura de prueba y nuevamente vamos a calcular las presiones de saturación mediante la misma ecuación de Antoine. Con estas presiones vamos a volver a utilizar P igual a X1, presión de 1 saturada, más P2 saturada por X2. Una vez pues ya encontrada nuestra temperatura correcta después de las iteraciones realizadas, vamos a calcular nuevamente las fracciones molares de vapores utilizados. Esto lo vamos a determinar con la ecuación de XI igual a XI por PI saturada sobre P, que va a ser pues nuestra presión general. De esta manera vamos a obtener la temperatura de la burbuja correspondiente del sistema. Al aplicar esto en Excel, vamos a cambiar nuestras expresiones en las celdas y vamos a poder facilitar el realizamiento de cada una de estas, ya que solo tendríamos que realizar un procedimiento. Ahora vamos a determinar la tabla del inciso D, que sería nuestra temperatura de rocío. Este procedimiento es similar al anterior, pero ahora vamos a buscar la temperatura a la cual comienza la condensación del vapor. Esto va a iniciar despejando nuevamente nuestra ecuación de Antoine para obtener una temperatura aproximada. Posteriormente vamos a calcular las presiones de saturación para esta temperatura. Después lo vamos a evaluar con la siguiente ecuación, la cual nos dice que nuestra presión es igual a 1 sobre YI sobre PI saturada. Esta temperatura se va a ir ajustando hasta que la presión calculada coincidiera con la presión establecida en el problema. Finalmente determinaremos las fracciones líquidas mediante la XI igual a YI P sobre PI saturada. Esto, para implementarlo en nuestro Excel, lo vamos a verificar mediante una suma. Para verificar, la suma va a ser de las fracciones y debe de ser igual a 1. Ya determinando que sea igual a 1, sabemos que vamos de manera correcta y podemos proceder al siguiente inciso. Al aplicar el inciso D en Excel, nada más tenemos que sustituir nuestras ecuaciones para que todo salga de manera correcta, no es muy complicado. Ahora vamos a proseguir con la resolución del inciso E,
que va a ser nuestra construcción del diagrama de T, X, Y. Para poder comenzar necesitamos realizar una gráfica, pero debemos de tener como valores ya previamente determinados las constantes de Antoine y las presiones constantes, que ya las tenemos ahí como pueden ver en nuestra parte de las gráficas rosas. Ahora ya teniendo en cuenta que tenemos los datos, vamos a generar nuestra última tabla que nos va a ayudar a preparar pues nuestro diagrama de equilibrio, así que necesitamos preparar ciertos datos para que esta gráfica pueda realizarse. Vamos a tener que generar una serie de temperaturas. Aquí, como estamos viendo, las temperaturas van desde 68.7 hasta 98.39. Estas las vamos a ir incrementando para poder tener una variación y que nos dé nuestra presión de saturación utilizando la misma ecuación de Antoine. Después, con estos datos vamos a aplicar las ecuaciones de presión burbuja y presión de rocío para determinar las composiciones de equilibrio de las fases que tenemos, que son líquido y vapor. Para cada fila va a representar un punto de equilibrio en el líquido-vapor, que eso es lo que nos va a ayudar a determinar las dos líneas que se van a ver en la gráfica posteriormente cuando se realice, pero por eso es importante ver qué parte estamos haciendo para saber cuál pertenece a cuál línea, ya que son dos líneas que van a pertenecer a una curva ya en conjunto. Con todos estos datos vamos a construir nuestra gráfica TXY, donde nuestra curva va a corresponder a la línea de burbuja y la otra que va a ser nuestra línea de rocío. El espacio entre ambas va a ser nuestra curva. Esto significa que el espacio entre ambas curvas va a representar una región, y aquí ya para concluir podemos ver nuestra gráfica realizada en Excel, que realmente no es complicado, solo necesitamos tener nuestros valores y Excel nos facilita mucho el poder realizar estas ecuaciones de manera más sencilla y más rápida, debido a que ya contamos con un valor predeterminado en nuestra celda y ya solo es cuestión de volverlo a utilizar con los comandos que ya sabemos. Estos comandos son visibles al presionar cada una de nuestras celdas. Se va a poder ver el procedimiento y el resultado, lo que nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo funcionan estas ecuaciones y cómo es que varían con sus temperaturas y presiones determinadas. Esto es todo, muchas gracias.